Gaspar, buenas tardes. Les platico que vamos a dividirlo en tres partes. Somos poquitos y pues todos nos conocemos, pero pues vale la pena hacer un pequeño resumen. Después vamos a platicar sobre lo que nos ofrecieron los ponentes, estas personalidades, estos cracks, estos valores de la evaluación agropecuaria. Lo que nos ofrecieron fue bastante valioso, la verdad. Yo me sentí muy agradecido contigo, César, que pues eres una Claro, institución en la evaluación, muy agradecido con todos los compañeros. Eh, Creo que fueron muy generosos. Es una hora nada más, pero en esa hora creo que le sacamos mucho provecho. Y por último, les platico, les redundo un poquito, vamos a hacer un análisis sobre esto del grupo que tenemos de evaluación agropecuaria. Es un grupo que explotó, se hizo exponencial. No se creó con el objeto de que tuviera la funcionalidad que ahorita puede tener o que poco a poco le vamos dando. Este grupo nació hace 5 años. Yo tenía unas clases en Querétaro, daba en una maestría en Querétaro y estaba dando unos cursos en Irapuato de evaluación agropecuaria. Entonces, para facilidad de dejarles las tareas y de explicarles algo y de compartirles algunos archivos, se me ocurrió hacer un grupo abierto de evaluación agropecuaria. Entonces, nos sirvió para el semestre y ahí lo dejé. Y de repente vi que se empezaron a sumar más gente, y me llamó la atención. Después dije, bueno, qué padre, y si a ellos les compartimos algunas cosas, eh, puede que funcione un poquito más. Y empecé a compartir cuestiones de fertilización, cuestiones de maquinaria, cuestiones de ganado, de plantas. Y de repente vi que fue creciendo, de repente ya iban 500 personas que habían entrado y se me hizo así, pues fabuloso, ¿no? Y pasó el tiempo y a principios de este año empecé a ver que seguía siendo muy exponencial y dije, bueno, ¿qué podemos hacer para atender a esa gente que espera algo más de un grupo y no dejarlo nada más estático? ¿Qué podemos hacer? Y entonces dije, hay podcasts financieros, de superación personal, hay podcasts de hasta de narcos, de policía, hay podcasts de recetas, hay podcasts de ejercicio, hay podcasts de mil cosas. ¿Por qué no hacemos algo que nos sirva a nosotros en la evaluación? Okay, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a invitar a la gente que ha destacado en este medio. Y me di a la tarea de hablarle a amigos y a los que todavía no eran mis amigos. Algo que a mí me ha servido es que a ti particularmente, César, pude tenerte ahora como amigo. Yo te veía en muchas convenciones como un super crack y todo. Somos colegas, somos del mismo alma mater, estudiamos en la misma universidad y creo que al principio teníamos mismas inquietudes en cuestión del animal breeding, reproducción animal y todo esto. Creo que traíamos muchas cosas en común. Pero bueno, entonces, con esta idea, yo hablé a algunos amigos y les dije, oye, Gabriel Palacios, ¿te gustaría que platicáramos un poco y que se lo mostráramos a los demás? Le hablé a Rafa Rodríguez, te hablé a ti,
le hablé a Ricardo León, le hablé a Francisco Flores, le hablé a Netzahualcóyotl, y todos me dijeron, sí, adelante, aviéntate, con gusto. Eso se me hizo muy, muy padre, que, que siguieran ustedes con la misma mística de siempre, la de apoyar, la de ser generosos, la de dar. Y cuando empezamos a hacer esos conversatorios, estábamos en 1,400 miembros de ese grupo. Y pues ahora ya vamos 1,700 y feria, casi 1,800. Entonces, ha servido, ha crecido, eh, ha dado enseñanza porque creo que no todos en este planeta tenemos mismas filosofías y valores. Algunos nos encanta compartir, algunos nos encanta dar y eso nos hace felices, pero hay veces que cuando se les pone las cosas fáciles a las personas, no las valoran tanto. Ahorita van a ver el resumen de en cuanto a aceptaciones, a likes y todo esto. Y así es la vida, la tenemos que entender. O sea, si todos en este planeta tratáramos de ser generosos y de compartir, nuestra vida, nuestro México, nuestro planeta Tierra sería bien diferente. Entonces, pues bueno, esa fue la parte introductoria de lo que vamos a dar hoy. Me alargué un poquito para que diera las 7:10 y podernos arrancar, ¿sale? Bueno, pues me conocen, yo los conozco a ustedes, tengo la fortuna de gozar con su amistad. Eh, ¿Por qué soy evaluador? Eso es lo que les pregunté a mis compañeros en estas 6 entrevistas que tuvimos. Voy a platicar por qué yo soy evaluador. Pues bueno, yo realmente de pequeño yo no quería ser agrónomo, yo quería ser médico veterinario zootecnista. Eso es lo que yo siempre soy. Entonces, tuve la fortuna de estudiar en una de las prepas de la Universidad de Guanajuato que tenía muy buen nivel y era cuando la Universidad de Guanajuato estaba muy prestigiada. Salimos muy bien de química, química analítica, química orgánica y todo. Yo me quería ir a Zacatecas, se me pasó el examen y no me fui a Zacatecas, me tuve que ir a Toluca. Y venía de una escuela muy buena, de 3 años, llegué donde mis compañeros tenían 2 años de prepa, no tan bueno su sistema, y no le encontré ya el sentido a la veterinaria, aunque yo tenía muchas ganas, el medio no se prestaba, y un día pues sentía que no era feliz, y dije, pues me salgo, y yo quiero ser veterinario y a ver a dónde me voy, que me voy a la UNAM y a ver a dónde me voy. Y de repente, ya estando, regreso a Querétaro, ahí estaba mi familia, y digo, bueno, pues, ¿qué hago? Y de repente veo que estaba la carrera de ingeniero agrónomo zootecnista en el TEC de Monterrey. Entonces dije yo, médico veterinario zootecnista, ingeniero agrónomo zootecnista, pues suena parecido y aquí me meto. Y pues me salgo de Toluca, empiezo al TEC, y yo dije, híjole, pues el esfuerzo de mi familia, de, de una escuela así que es costosa, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, a buscar la beca, a echarle ganas, las calificaciones y todo. Y pues ya entro. Durante la carrera, yo no tuve la fortuna de tener maestros que tuvieran la verdadera vocación de la agronomía, alguien que fuera tu tutor y que te diera ese sabor que tiene realmente la agronomía. Yo tenía maestros buenos, pero hasta ahí. Tenía maestros que iban, daban una clase y se salían, o maestros que trataban de de ganarse al compañero que era hijo del empresario tal o del funcionario tal. Saben que en esa escuela van hijos de empresarios grandes y todo. A mí me tocó, no va a decir nombres, pero me tocó algunos compañeros que sus papás eran secretarios de Agricultura en el país y cosas así. Entonces, pues los maestros trataban de quedar bien con estos compañeros, algunos no tenían vocación y otros,
pues no era lo que uno esperaba en esa escuela. Y no tuve la suerte de disfrutar, de sentir ese amor por la agronomía. Yo seguía pensando en la zootecnia, en la cuestión animal y todo. Y entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? Y decido hacer mi tesis en transferencia de embriones. Dije, pues voy a hacer algo que me gustaba de origen y que además suena padrísimo y voy a estar de punta de lanza y voy a hacer algo genial. Pues resulta que hago la tesis, me voy a Guaymas, me pongo en Calamanda, en Querétaro, a aprender a transferencia de embriones. Saliendo de la escuela me voy a un congreso en San Diego, California, y yo todo emocionado. Y regreso, y cuando regreso, pues ¿quién te contrata para hacer transferencia de embriones, no? O sea, ¿qué vas a hacer? Me tocó salir en un tiempo en el que estaba el país muy mal, había una crisis muy fuerte en el 88, nadie te contrataba, no había posibilidades, no había empacadoras, no, la economía no estaba bien. Entonces dije, híjole, pues, ¿qué hago? Y se me ocurre, a la par de lo que, pues, de que encontrara un trabajo, meterme a la maestría en administración con especialidad en finanzas. Yo dije, tengo mucha hambre de ser, tengo mucha hambre de crecer y no me voy a quedar con esto. Déjenme les platico que en esos entonces no era así como el agrónomo, no era como ahora es, como se valora tanto. El agrónomo era el cuate que andaba con sus botas, se echaba sus caguamas como ahora nos las echamos y se inscribía o trabajaba en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en las ARS. Había cosas muy bohemias, muy románticas, ya no había extensionismo, había desempleo. Pues yo seguía con la insatisfacción de lo que había estudiado. Al estudiar la maestría en administración, yo quise paliar un poquito esa insatisfacción que tenía y fue entrando en un mundo en el que aprendía muchas cosas de administrativas y financieras y veía que era algo padricísimo, pero todavía no sabía en qué lo iba a aplicar. Entonces, este, el haber tomado esa decisión no fue tampoco lo mejor, porque después se me ocurre, me voy un año a trabajar y a estudiar. Yo trabajaba en Estados Unidos para poder mantenerme. Yo quería aprender inglés. O sea, agarré del trabajo que se pueden imaginar ustedes, trabajaba en la tarde, iba en la mañana a la escuela, a veces trabajaba toda la madrugada y salía a estudiar. Y pues medio que logré aprender algo de inglés. Y ya regreso, termino la maestría, ya tenía maestría, ya tenía una carrera en el TEC, ya hablaba inglés, y pues ahora busca trabajo, y cuando vas a buscar trabajo y tu empleador no tiene esos logros que tú has tenido, pues tu universo se va reduciendo, o sea, puedes poner 20,000 currículums y el que te va a contratar dice, no, pues este cuate de rato me gana, ¿no? Me quita mi trabajo. Entonces, para mí fue muy difícil por el tiempo que salí y por, ¿cómo se llama? Por lo que vas haciendo de capacitarte, de aprender y de agarrar ahí títulos y esto, ¿no? Entonces, de repente me pasa lo que nos pasó a algunos de ustedes, y ahorita lo menciono. Conozco una persona, fue mi mentor, el ingeniero Manuel Gómez Domínguez. ¿Cómo lo conozco a él? Rocío, mi hermana, que está por aquí, me dice, oye, ¿por qué no lo vas y lo ves y lo saludas y él vas a platicar con él? Y él me dice, mira, yo hago esto y me empieza a platicar, me dice, acompáñame. Y de repente yo ahí veo una luz y digo, caray, este exactamente era lo que yo estaba buscando porque esto está muy padre, esto realmente es muy bonito. Porque además practico lo que llevé en la carrera y además practico lo que hice en la maestría y además me emocioné mucho. Afortunadamente, agarré yo la evaluación agropecuaria como algo paralelo
Yo trabajé en los seguros agropecuarios. En los seguros agropecuarios me dio mucha cancha para conocer daños, evaluaciones, riesgos, muchas cosas que fui pudiendo acrisolar en cuanto al conocimiento y directamente en campo. Eso me ayudó muchísimo. Posteriormente, y ya casi por tener, hice las 10 materias como todos tuvimos que haber hecho en ese entonces, que no había las maestrías de ahora. Saco mi número provisional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entro a evaluar con Bancomer como perito externo. Y entonces entro a trabajar en una planta de fertilizantes y tengo el puesto de superintendente de ventas y empiezo a trabajar todo lo que es a fertilizantes en el área del Bajío. Entonces me meto a ver más ranchos, me meto a ver administración, me meto a ver muchas cosas, pero me di cuenta que tener ese otro expertise que era la evaluación agropecuaria me daba mucha fuerza, me daba mucha seguridad. Iba yo desarrollándome como alguien que no era hasta entonces, ahora era seguro. Una persona en el trabajo me dijo, oye, está muy difícil aquí y yo te veo muchas agallas, ¿por qué te enfrentas con tanta fuerza? Y le dije, no, no son agallas, lo que pasa es que todos en un trabajo tenemos miedo a que nos corran. Nada más que a mí si me corren mañana, ¿cómo? Porque también soy evaluador. Entonces, eso me hizo a mí pues, tener más seguridad, más fuerza y agarrarle más cariño a esta actividad. Y después tengo la oportunidad que se abre la maestría en Querétaro, de evaluación, entro y todo lo que había aprendido de las 10 materias antes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ahora ya lo veo estructurado en una educación formal. Y dije, caray, qué bueno que hace muchos años hice una maestría en administración, que yo no sabía para qué la había hecho. Y empecé a darme cuenta que las cuestiones integradoras eran las más importantes porque vas puliéndote, vas conociendo cada vez más y vas teniendo la posibilidad de ofrecerle a tus clientes trabajos más finos y más acertados. Y a partir de ahí tomé la decisión de hacer cursos de maquinaria, cursos de lo que fuera, o sea, 5 o 7 cursos, pero en forma estructurada y continua. En la pandemia hubo un momento que ya dije, ya este año ya son 12, 13 cursos, hasta de italiano, caray, hasta de italiano se nos ocurrió por ahí. Eso es lo que yo le recomendaría a la mayoría de compañeros, no se queden con la idea de que ya te dieron la maestría, ya te dieron especialidad, ya tienes una cédula, ya la vas a hacer. No, nunca paramos de aprender. Yo, por ejemplo, en este año ya me aventé un congreso de brócoli, de fertirrigación en brócoli, un congreso de vino, un curso de vino, de evaluación de viñedos. Yo me meto para aprender, pero también me meto para saber qué no hacer. Yo, por ejemplo, en uno de estos cursos, no voy a decir cuál para no hacer el silogismo, me daba pena ver al ponente lo que estaba enseñando. Decía, no puede ser que se ponga a dar un curso y está diciéndonos esto. O sea, prometo yo cuando esté frente a mis alumnos en vivo o en Zoom, no hacer ese tipo de errores. Entonces, esto se los comento porque el conocimiento, el expertise, no se logra de la noche a la mañana. Tenemos que tener la mente abierta, tenemos que tener la voluntad y la humildad de querer aprender siempre. Cada vez que aprendemos más, sabemos, como dices, entre más sabemos, nos damos cuenta que sabemos menos. Esa es una cuestión natural porque el universo es enorme y el conocimiento es inmenso.
Entonces, ese es mi resumen. Así yo me hice evaluador. Es una actividad que gracias a Dios pude tener. La he disfrutado mucho. Me ha dejado crecer como ser humano. Me ha dejado hacer felices a los míos, a los que están en mi alrededor. Y he tratado de hacer escuela. He tratado de motivar. Yo me acuerdo cuando yo daba clases, yo les decía, clases en las maestrías que he dado, yo les decía, su tarea es hacer tareas y mi tarea es enseñarlos a evaluar. Me daría pena que dijeran, él fue mi maestro y no sabe evaluar agropecuario. Entonces, pues ese es mi resumen. Así me hice evaluador, así me hice evaluador agropecuario. Estoy muy contento de serlo y que se los quise compartir pues para transmitirles mi sentir. Y pues bueno, este es la primera parte que comenté que les iba a decir. Voy a hacer un resumen de lo que vimos en estos conversatorios. El primero que tuvimos pues, fue con César, que está aquí presente. César, yo te decía que tuvimos cuestiones paralelas porque empezaste tú con genética y con reproducción animal. Entonces creo que andábamos por ahí, por los mismos caminos. Encontraste a tu amigo Gonzalo Quiroga, fundador del Instituto Mexicano de Evaluación de Nuevo León, y él te dijo, aviéntate un avalúo. Y tú les decías, pues, ¿qué es un avalúo? Y te decía, pues, un documento, unas hojas. Así creo que nos pasó a todos. Y ahí de ese momento decidiste tomar cursos y ya no te paró nadie, ¿no? Algo que te definió a ti y que te hizo crecer tanto fue tus amigos en Estados Unidos. Eso fue algo que te marcó a ti y ya ha marcado a la evaluación en México. De tal forma que van 16, 17 años que se dan cursos en México del ASA. Primero que diste fue en Aguascalientes. Tú nos comentaste y nos dijiste la importancia de prender dos veladoras. Yo estoy muy de acuerdo contigo en prender dos veladoras. Yo les platiqué que cuando yo trabajaba de forma formal, yo estaba haciendo avalúos. Ahora tengo también dos veladoras prendidas. Hago evaluación y hago topografía. Tengo la fortuna de estar en un colegio que aprecio, que admiro mucho, que quiero mucho. Mis compañeros que están aquí, Rafa, Félix, Rodolfo, que somos topógrafos, son mis dos velas que yo tengo prendidas, la topografía y la evaluación. Tú nos dijiste que uno de tus éxitos es más, dar de más siempre, siempre dar de más. El dar de más te hace diferente, el dar de más te hace sobresalir y es lo que te hace tener logros extraordinarios. Y también nos comentaste que había que romper formatos, que había que explicar. Y tú decías, yo pongo una hoja aparte y explico. Está el formato, pero a mí me gusta explicar. Y también nos comentabas y nos decías, siempre hay que tratar de apoyar y dar servicio y prestar servicio. Eso nos lo dejaste bien claro. Nos dijiste, compartir de los conocimientos no te hace pobre. Nos comentaste y nos dijiste, yo me voy a morir, no me voy a llevar nada. Lo único que quiero es compartir lo que ahorita sé. Eso es, nos dijiste, hay que sembrar y hay que regar. Y algo bien importante, y eso se lo recomiendo a todos, el inglés te abre fronteras. Fue una de tus claves, César, el inglés te abrió todas las fronteras. Y por último, cerraste tu plática y nos dijiste, yo les voy a decir, les voy a compartir la clave es no desistir, seguir trabajando, pensar que no existe la palabra, no existe, sí se puede. Eso fue tu participación muy valiosa y quise recordar lo que tú nos dijiste y pues quedamos muy complacidos. Después de tu presentación, vino la presentación de nuestro compañero Gabriel. Gabriel ahorita precisamente está dando un curso está en San Salvador, está dando un curso en El Salvador de evaluación agropecuaria. Entonces, eso me llena de orgullo. Dice que los mexicanos sí podemos y que los que estuvimos o que han estado aquí de ponentes han sido gente muy valiosa.
Él nos dijo algo muy importante conforme a la familia. Él nos dijo que una de sus claves de él es dejar libres a los hijos, no cortarles las alas. Decía que él siempre había creído que sus hijos deberían de ser ciudadanos del mundo. Nos compartió que la clave para hacerlos así es jamás dejarlos sin hacer nada. Siempre tenerlos ocupados, no solamente trabajando, sino en talleres de ballet, talleres de natación, cursos de aprendizaje. Es la única forma que los haces una mentalidad que tiene estructura, y esa estructura los va a hacer que no tengan límites. Él nos compartió y nos dejó ver a una persona de mucha fe. Él es muy creyente, tiene mucha fe, se encomienda mucho y la transmite, y eso es, creo que en los tiempos que ahorita vivimos, el compartir con personas que tienen fe, creo que nos hace a nosotros hacer un alto en el camino y meditar si es bueno que también nosotros así funcionáramos. ¿Cuál fue su clave de él para ser evaluador? Él nos encontró un amigo como tú, él se encontró que va a hacer su servicio social al Cabín, pues digo, fue a la catedral de la evaluación, a la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales, y curiosamente se encuentra y trabaja durante 10 años con el jefe de jefes en evaluación agropecuaria, con Manuel Gómez Domínguez. Manuel de Jesús Gómez Domínguez, él trabaja con él, entonces eso me dice que él ya estaba predestinado a ser evaluador agropecuario, a ser exitoso, porque llegó a la catedral y se encontró al señor obispo, ¿no? O sea, yo, él se arrimó a uno de los árboles más grandes. Entonces, él nos platicó de cuando en el Animbaf hizo sus 10 materias y cómo fue evolucionando como lo hicimos nosotros. Y él nos dijo algo lo que yo estoy muy de acuerdo, dice, la evaluación agropecuaria es la más bonita, es la más antigua y la que existe desde que el hombre se hace sedentario. Su clave de éxito también es compartir el conocimiento. Entonces, pues aquí ya creo que lo vamos haciendo un estándar. Ya llevamos 2 compañeros que nos dijeron que el compartir el conocimiento es una clave. Después tuvimos la tercera sesión, la tercera plática, conversatorio, y llega con nosotros el colega Rafael Rodríguez, compañero de Irapuato, que es de Jalisco, vive en Irapuato, pero es de Jalisco. Y pues bueno, la mayoría lo conocemos, el ingeniero es muy estudioso, tiene una colección de cédulas profesionales, 6, 7 cédulas de la evaluación, la pericia, la evaluación de intangibles, la evaluación de máquina de equipo, la evaluación de muchas cosas. Él, a diferencia de César y yo, que somos zootecnistas, él sí es fitotecnista, él sí se especializó desde un principio en plantas. Y él en su plática lo primero que nos dijo era la importancia de valorar la urgencia. ¿Mm? Decía, para el banco el avalúo es urgente, para el cliente es urgente, para el notario todo es urgente. Y nos convertimos en seres que damos todo de urgencia y nos olvidamos de nosotros. Y a veces no cuidamos la importancia del valor. Entonces nos decía la importancia de hacer un equilibrio entre valor que damos y el valor de nuestro tiempo para que tomáramos con justa medida la cuestión, entre comillado, la cuestión de la urgencia. Creo que él en una forma muy empírica, pero nos está diciendo lo que es el manejo del cortisol, que ahora se ha estudiado tanto, que es tan importante y que no bien manejado ha traído graves tragedias a muchas familias. Entonces nos dice la importancia de saber determinar el valor y el tiempo. Y también nos señaló algo muy importante, decía, la importancia de determinar la medición de lo que estás evaluando, la georreferenciación y la orientación.
Y creo que ustedes se han encontrado que muchas veces hay quien no sabe ni orientar. Hay gente que ha perdido bienes porque un perito no hizo bien una orientación. Entonces, él lo recalcó mucho y creo que tiene mucha razón. Bueno, pues, ¿cuál fue una de sus detonantes para ser evaluador? Él fue profesional del Nacional de México. Banco Nacional de México concentra una gran cantidad de expertos que son evaluadores de proyectos y evaluadores. Entonces, él también estuvo con la crema innata de la evaluación, entonces eso lo detonó, pero él tuvo una clave, no la compartió y dijo, yo compré una computadora. Eso le hizo ganarle a muchos de sus compañeros, eso le hizo aprender algo que nos compartió y nos dijo, enamórense del Excel. Nos compartió que él sigue estudiando el Excel y que con una computadora y un Excel dominas el mundo. Su frase final fue, si tú dices que puedes, puedes. Entonces, eso fue lo que nos compartió el ingeniero Rafael y cerró diciendo, si tú dices que puedes, puedes, pero además debes de conocer dos cosas, las leyes de la economía y el Excel, volvió a decirnos. Entonces, fue interesantísimo, la verdad, fue increíble estar en su presentación. Y después vino la siguiente ponencia del doctor Netza. El doctor Netza es, la verdad, es un experto en cuestiones medioambientales. Él no solamente es ingeniero agrónomo, él tiene un doctorado en geografía y además tiene un postdoctorado en servicios ecosistemas. Es una persona que le ha dado muchísimo al país. Él tiene desde el 2005 capacitando, pero además él es investigador del sistema de investigadores a nivel nacional del CONACYT, o sea, es un fuera de serie. Y él nos compartió y nos dijo que en el 2005 hubo una revolución en la evaluación, pero de ahí para acá él nota 18 años de letargo. Creo que nosotros con este tipo de trabajos podemos romper ese letargo. Yo estoy de acuerdo con él. El año pasado se hicieron algunos intentos de revolucionar la evaluación agropecuaria. Siento que está muy certero ¿cómo se llama? Su diagnóstico y creo que podemos mejorar a través del Zoom, como bien lo comentamos hace un rato, César, en base a reuniones, a reunirnos los que tienen más experiencia, a compartir y a normar el conocimiento. Y bueno, y el cierre de él, utilizó una frase de Albert Einstein y decía, no pretendamos que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo. Entonces, pues muy valiosa su participación. Posteriormente, la penúltima conferencia que tuvimos fue la participación del ingeniero Ricardo León Vera. Él es un experto en cuestiones agrarias, es ingeniero topógrafo, pero toda su vida ha trabajado para cuestiones agrarias. Él ha trabajado con la reforma agraria y tiene la vocación para las cuestiones agrarias. No es una disciplina fácil. Se necesita tener corazón, conocimientos y estómago, porque los ejidatarios no siempre son fáciles. Pero ha sido tanta su vocación que él ya tiene 1,500 capacitados. Está rápido decirlo, pero no es fácil. Y además, con esa vocación, él hace 7 años funda el CONAPTAC, que es el Colegio Nacional de Peritos Topógrafos del país, bueno, nacional ya lo dije, y algo que le ayudó mucho, nos los compartió, es que él fue Boy Scout. Dice que empezó desde novato, desde Scout, jefe de tropa, jefe de patrulla, jefe de grupo, Robert, y eso le hizo una formación especial. Digo, yo tuve la suerte también de ser Scout y lo entiendo, te dan muchas cuestiones de valores y de principios, y eso lo estructuró mucho a él, que además es zurdo también,
como un servidor. Entonces, él nos compartía y nos decía, más que hacer clientes o más que vender nuestro trabajo, hay que hacer clientes. Y esa vez coincidimos algo, yo le decía, pero también hay que hacer amigos. Es algo yo que les comparto y les digo. Es bueno hacer clientes, pero es mejor hacer amigos. Ese es algo importantísimo. Y su cierre de él decía que hay que estandarizarnos en el conocimiento para poder ayudar a la gente y tratar que las cosas siempre se hagan bien. Es con lo que él cerró. Y bueno, la última que tuvimos fue la de el ingeniero Francisco Flores. Me encantó esa ponencia también porque él es un crack, domina las cosas con mucha velocidad, es muy, muy bueno, es muy experto en su área y es muy apasionado. Él, por ejemplo, hace cosas diferentes. El haber evaluado la Peña de Bernal, pues a mí se me haría una locura, pero él la hizo y la hizo bien. Y después saca un segundo lugar en el Congreso Panamericano de Evaluación y se le ocurre cómo evaluar la invasión de un área natural protegida. Entonces son temas que no son fáciles, son temas que menos esperar a uno de un ingeniero civil. El ingeniero civil es más cuadrado, es más de cemento. Generalmente los agrónomos somos más orgánicos, vemos la vida de otra forma. Y bueno, él se decide hacer dentro de otras maestrías que tiene, incluyendo la de evaluación, se le ocurre hacer la maestría en comercio exterior y nos comparte por qué. Nos dice que cuando buscamos lo más especializado, podemos cobrar más. Entonces, eso es cierto. Entre más fino es nuestro trabajo, más expertise tenemos y hacemos algo diferente, nos van a contratar diferentes personas y podemos cobrar más. Pues ese es el resumen que tenemos de las ponencias que tuvimos. Yo quedé muy, muy contento, me sentí muy afortunado de haberlos tenido con nosotros. Y pues yo creo que posteriormente vamos a armar otras con otra dinámica para que funcionen diferente, porque estas charlas a mí me dejó aprendizaje que les voy a compartir en un PowerPoint típico de las presentaciones de Zoom para que nos haga meditar un poco. Eh, a veces nosotros creemos que la vida funciona, que la vida es redonda, que el mundo es redondo y que la llanta es redonda y que todo funciona como nosotros creemos, pero no necesariamente. Cada cabeza es un mundo y todos tenemos diferentes criterios y diferentes pensamientos. ¿Ok? Pues bueno, voy a compartir pantalla. Esta va a ser el resumen del grupo que tenemos de Facebook, que les digo que ha crecido exponencialmente, que este grupo creció de una materia de maestría y que ojalá y siga creciendo porque se le puede sacar mucho provecho. Pues vamos a compartir pantalla y al final haremos, a ver, si me dan host, por favor, para compartir. A ver, las tenemos. Aquí estamos ya. Pues bueno, es nuestro podcast que tenemos ahorita de valor agropecuario. Partió de un grupo de Facebook en el que les he dicho que creció exponencialmente y no estaba preparado para que sí fuera. ¿Qué pasó con este grupo? Pues bueno, se nos ocurrió hacerlo un poquito más dinámico. Hicimos la invitación a estas grandes personalidades, de los cuales ya hicimos un resumen de sus presentaciones. El ingeniero César Cantú fue el primero, después el ingeniero Gabriel Palacios Arroyo,
Siguió el ingeniero Rafael Rodríguez, después el doctor, postdoctor, Netzahualcóyotl Flores Lázaro nos acompañó. Posteriormente el ingeniero topógrafo Ricardo León Vera y al último estuvo el ingeniero José Francisco Flores Ramos. Cada uno con su currículum resumido. Y aquí hay algo que podemos resaltar. Son conversatorios vía Zoom gratuitos. Tal vez aquí viene el primer error. La intención es buena, nada más que decidimos hacerlo gratuito. Y eso no siempre es lo mejor, desgraciadamente. ¿Qué pasa con este grupo? Pues es un grupo increíble que fue creciendo. Es un grupo que tiene 1,286 personas de México, 128 personas de Colombia, 61 de Venezuela, 25 de Perú, 24 de República Dominicana, 21 de Ecuador, 19 de Costa Rica, 16 de Estados Unidos, 15 de Argentina, 12 de Bolivia. De las principales ciudades que tenemos es de la Ciudad de México, de Guadalajara, Irapuato, pues sigue Colombia, de León y así sucesivamente. Dejé allí el logo de evaluación agropecuaria que les digo que ya andamos por los 1,700 miembros. Lo que nació de un salón de clase, pues ya llegó a Colombia, Venezuela, Perú, República Dominicana. Eso es muy alentador y muy interesante. Y pues bueno, ahí volvemos a tener los principales países y las principales ciudades. ¿Qué también nos llama la atención? ¿Qué es importante? Cuando yo les platiqué, les presenté a los ponentes las imágenes de sus rostros y sus nombres. Si se fijan, todos fueron hombres. Aquí podemos ver que la evaluación agropecuaria no ha permeado en el sexo femenino. Aquí podemos ver algo, pues que nos va a llamar la atención. Si se fijan, las mujeres, el porcentaje es muy pequeño a comparación de los hombres. En el rango de mayor edad, de mayor número de integrantes, de 45 a 54, hay 98 mujeres y 326 hombres, o sea, casi un 25%. Eso es algo que podemos trabajar, motivar al sexo femenino que integre esta actividad tan bella. También nos podemos dar cuenta que de 18 a 24, las nuevas generaciones ya están más equilibrados. Si se fijan, 13 y 16. Esto es normal. El poder femenino va irrumpiendo en todos los ámbitos y ya se está normalizando. Fíjense, de más de 65 hay 223 hombres y 19 mujeres. Entonces, si esto lo graficáramos, viéramos que se va empatando la cuestión sexo femenino y sexo masculino. Pero vemos que es una gran mayoría de hombres y pues como que tenemos que motivar a que más del rango de menos de 34, pues no son tantos como nosotros quisiéramos. En lugar de aumentar, va habiendo un decremento. Es algo que debemos de pensar. No sabemos ser motivadores, no estamos preparando a las nuevas generaciones, pero aquí sale esta gráfica que es digna de análisis. Y bueno, aquí es a más ampliada ¿cómo se llaman? Los integrantes de los diferentes países. Y aquí vemos que hay países que nosotros conocemos, México, por ejemplo, Colombia, Venezuela, y la cantidad de participantes. A mí me llama la atención que los venezolanos, aunque estén en crisis, miren cuántos son. Quiere decir que tan poquita actividad tienen económica que prefieren seguirse capacitando. Y eso es bueno. Eso se le llama afilar el hacha. Eso lo vamos a ver en otras. Es uno de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, afilar el hacha. Y creo que los venezolanos lo están haciendo.
Aquí vamos a ver todos los países que nos están acompañando, pero algo muy curioso es que hay de España, de Mozambique, Indonesia, Marruecos, Brasil, que es muy, muy importante económicamente, está con un participante. Es algo que me llamó la atención. Y pues ya si de Nigeria y de Burkina Faso existen o no, o son bots, no sé qué sean, pero ahí nos acompañan. Entonces, es padre hacer el análisis de lo que está pasando en nuestro grupo. Y pues bueno, saliendo de las estadísticas de lo que es el grupo, vale la pena retomar lo que es la agronomía y qué es la evaluación agropecuaria, que a final de cuentas, pues algo muy similar y lo que debes de tener en conocimiento. Hoy, yo les puedo decir que una de las mejores profesiones que existen es la agronomía, porque se le ha encontrado la parte científica. Antes eran cuestiones de ser empleado estatal, federal, y trabajar en el rancho del papá, de ver las camionetas, estar drogado con el banco y eso. Hoy el agrónomo es reconocido como el científico que es el experto en química, es el que debe de tener los conocimientos en física. Se le reconoce él sabe que debe de ser un experto en biología, debe tener conocimientos en mecánica, pero definitivos. También, cada vez más, la robótica se integra hacia las empresas y empacadoras altamente industrializadas. México es gran productor de hortalizas y uno de sus éxitos es porque le ha invertido a la robótica. Otro de los conocimientos que debes de tener definitivamente en la agronomía es la administración. Como en cualquier área económica, si no sabes administración, estás destinado al fracaso. Y como ya dijimos, en la agronomía debes de saber de reproducción animal y de reproducción vegetal, pero debes de saber a fondo desde las cuestiones de las fecundaciones animales, fecundaciones vegetales, desde si el murciélago va a fecundar el agave, desde si la mariposa, desde si la abeja va a ser, desde si el petirrojo, o sea, debes de saber toda la química, la física, la biología de la reproducción. ¿Qué debes de saber también? Nutrición animal, nutrición vegetal. Si no manejas nutrición y si no manejas reproducción, ya sea nutrición animal, nutrición, reproducción animal o vegetal, también estamos condenados al fracaso. Algo que tenemos que saber es la conservación. La conservación va muy cerquita de la sustentabilidad, que no es lo mismo. Pero gracias a todas las investigaciones que se han hecho y que ahora estamos muy conscientes del calentamiento global y de que los recursos que tenemos no son infinitos, nos preocupamos más de la conservación y de la sustentabilidad. En la agronomía debes de saber la cuestión social. Si no conoces tu entorno social, no sabes de mercado, no sabes de producción, también puedes quedar relegado. Algo importantísimo y que nos surge en este país es tener la política adecuada, las políticas públicas adecuadas. Urge, no me voy a meter en política, saben ustedes a qué me voy a referir si me refiriera, pero no lo voy a hacer. Pero en la agronomía también debes de saber de la política. Definitivamente debes de saber de la construcción, de las bodegas, de los corrales, de los bordos, de las presas, debes de saber muchísimas cosas en construcción y por último, debes de tener educación financiera. Si no tienes educación financiera en cualquier área de laboral, productiva, de negocios, en tu vida misma estás completamente destinado a fracasar. Entonces, la agronomía involucra estas 14 disciplinas, involucra más, pero son las más importantes. Entonces, si quieres hacer evaluación agropecuaria, por lo menos debes de tratar de involucrarte en una de estas 14 disciplinas.
¿Qué es lo que me deja a mí el resumen de este grupo? Que una vez se me ocurrió hacer, que está creciendo mucho, y de estos conversatorios que tuvimos. El primero, les comentaba, lo que no cuesta, no se valora. Todos los que aquí participamos cuando damos cursos, tenemos 20, 30, 15, 60 alumnos y no cobramos poco, cobramos a medida de nuestras capacidades y lo que vamos a enseñar. Y generalmente, entre más cobramos, más gente tenemos ahí tratando de entrar a nuestros cursos. La gente preguntaba en el curso, en el grupo de Facebook, oye, ¿cuánto va a costar? Ah, es gratis, no entro. Entonces, desgraciadamente, lo que no cuesta no se valora. El segundo resumen ya lo vimos, hace falta más mujeres en el medio. A mí me hubiera gustado invitar a una mujer experta, sé que la voy a encontrar para que nos comparta conocimiento. El tercero es que la tecnología rompe fronteras. Ya vimos el resumen, cuántas personas están de todo el mundo integrados en un grupo por una misma afinidad, la evaluación agropecuaria. Dice, un tema que puede unir países, pues ¿cuál? Pues el de la evaluación agropecuaria. El quinto es algo que en el que compartimos todos los que nos acompañaron como ponentes y como su servidor, que creemos en lo mismo, compartir te cambia la vida y compartiendo puedes cambiar vidas. Sexto, al compartir conviertes una vida común, o sea, la tuya, a una vida extraordinaria. Cuando decides compartir, le encuentras sentido a la maravilla que es esta vida. Y séptimo, es algo que les comparto y a mí no me desanima, sino me hace entender la naturaleza humana, de que no reconocemos el esfuerzo. Todas las ponencias que estuvieron aquí planteadas se publicaron en el YouTube. La que más vistas ha juntado, no voy a decir nombres, tiene por ahí 290, pero tiene 12 likes. Después, hay unas que tienen 3, 5 likes. Creo que nadie de los que estamos aquí queremos ni monetizar, ni vivimos para que nos reconozcan y den like, pero el esfuerzo que los compañeros hacen en dedicar una hora de su tiempo, que es muy valioso, debería ser reconocido de alguna forma. Y el decirle, reconozco y te agradezco, es decirle, es ponerle un like famoso, porque tú me diste algo que yo no di, que yo no compré, que yo no pagué, pero tú quisiste dármela. Entonces, siento que nuestra naturaleza humana no está muy diseñada para reconocer los esfuerzos. Y pues bueno, por último, ya fuera de resumen de ese grupo de Facebook, y la cuestión que les compartimos siempre los que esto enseñamos, es que no debemos olvidar que la tierra habla. Para evaluar hay que saber escuchar a la tierra. La tierra te dice cómo es, cómo la han tratado, qué tiene, si es pobre, si no es pobre, si va a valer, si no va a valer. La tierra te lo va a decir con sus árboles, con sus erosiones, con sus cuencas, con sus contaminaciones, con sus deslaves. La tierra te va a hablar. Por último, y es algo que muchos hemos estado preocupados, es que jamás debemos olvidar el valor del agua. Y pues bueno, para agradecerles y para despedirme, les voy a compartir por qué la evaluación agropecuaria es la más bonita y por qué es la que nos hace más felices. Aquí tenemos las 4 hormonas de la felicidad y empezamos con la dopamina. Cuando hacemos un avalúo, celebramos un logro. Eso nos da dopamina. Ajá. Cuando hacemos un avalúo agropecuario,
generamos oxitocina porque somos generosos, porque meditamos, porque integramos todo nuestro conocimiento, nuestro expertise para poder plantear en 11, en 15, en 20 hojas un dictamen que le va a servir a nuestro cliente o la persona que nos contrata. Liberamos serotonina porque disfrutamos la naturaleza. Cuando salimos vemos campo, vemos verde, respiramos aire limpio, disfrutamos el sol que nos toca, la brisa que nos llega. En una palabra, disfrutamos la naturaleza. De esa forma, liberamos serotonina. Y por último, cuando logramos tener dopamina, oxitocina y serotonina, podemos bailar, cantar y sonreír y somos felices. Muchísimas gracias. Dios se les pague habernos acompañado. Si alguien gusta comentar algo. Excelente resumen, ingeniero. Te tomó tiempo el estar pendiente y el juntar toda esta información. Te felicito. Hiciste un buen trabajo y como buen maestro pudiste sintetizar lo que presentamos a través de estas charlas y lo hiciste un buen resumen. No cualquiera hace un buen resumen de este tipo de charlas, pero pues felicidades y que sigan los éxitos. Síguele con este proyecto, yo creo que es muy interesante estar unidos, es muy interesante conocernos, es muy interesante apoyarnos y eso pues nos da vida y por ahí tenemos que ir. Efectivamente, nos da vida. Y uno de los recursos que después de la pandemia entendimos con mayor claridad. Así es. ¿Algún comentario? ¿Algún compañero que quiera participar para cerrar este ciclo de conversatorios? Jerry, pues muchas felicidades. La verdad es que cada que estoy contigo disfruto enormemente todo estos, a pesar de que no es mi gremio, lo disfruto bastante y sé que en algún momento voy a hacer cosas y si lo hago a tu lado lo voy a hacer muy bien porque tengo un gran máster, que Gracias, mi tiene en mi estimado cabeza. Rodolfo. Felicidades a todos los ponentes, todo muy bien y por eso estamos aquí porque la verdad todo estuvo enriquecedor y se disfruta bastante. Felicidades a todos. Muchas gracias. Mucho éxito a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien que Buenas quiera noches. aportar? Adelante. Buenas noches. Su servidor, soy del estado de Puebla, de la ciudad de Tezutlán. Recientemente acabo de terminar la maestría en evaluación. Sin embargo, ya llevo más de 5 años ejerciendo también la evaluación, pero como perito y con el auxilio de otros compañeros que obviamente ya portan también la cédula de evaluación, de evaluador. Fue un agrado encontrar estas páginas y entrar en esos conversatorios, ya que nutren mucho el conocimiento de nosotros que apenas estamos, pues de cierto modo, iniciando en el área. Un servidor soy ingeniero agrohidráulico y bueno, aparte de manejar la topografía, parte de la ingeniería civil, pues también manejamos algo de la agronomía. Y sí es muy grato tener estos conocimientos de grandes expertos como ustedes, de todo el repertorio de maestros con amplia experiencia y que, como lo mencionaba, es una desgracia que, como ustedes por ahí lo recalcó 2, 3 veces, de que hayan sido gratuitos, pero sin embargo es una aportación de información muy valiosa que podemos tomar en cuenta para seguir sus pasos, ¿no? Y que sí nos van a servir de suma importancia en el futuro a nosotros. Muchas felicitaciones y saludos a todos. Muchas gracias. Pues les deseo el mayor de los éxitos. Quedo muy agradecido y los espero que cuando hagamos otra aventura como esta nos puedan acompañar. ¿Vale? Muchas gracias.
Dios nos bendiga. Soy Jerry Ponce. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.